Logré por fin tener un overlay, gente. Lo crean o no, esta cosa me demoró, hacer este marquito me demoró como 2 horas. 2 horas intentando encuadrarlo, también me costó un poquito de tiempo. Creo que ahí está un tamaño bien, pero por si les queda un poco como lo explico, algo incómodo de más, pues me dicen y yo básicamente lo hago más grande o como ustedes quieran. Los escucho ya ahorita en los comentarios. Pero pues bueno, vamos a reaccionar a el naciente quinto dios del caos de los Tao, Taoba, el bien supremo Warhammer 40.000 lore de nuestro emperador Juntelo. Ahora sí, vamos a darle gente. La verdad de los Tao no tengo que decir mucho, por si acaso aquí dejo como tal el logo y todo para que sepan que pues este es el creador del contenido y así pueden ir a apoyarlo y hagan que este canal siga creciendo cada día más. Por favor, este canal es nuestro emperador. Literalmente, sin este canal creo que la mayoría de canales de Warhammer ni existiríamos actualmente. Y eso que el mío ahí va más o menos. De hecho, estamos pasando por algo, pero ahí va. Más o menos lo estamos estabilizando, gente. Más o menos ahí lo estamos estabilizando. Pero bueno, gente, a contexto, los Tao, técnicamente estos tipos no tienen nada que ver con la disformidad, pero al aceptar alianzas de otras personas, pues básicamente generan un lío bien raro con todo el tema disforme, que los humanos se unan y alaben a Taoba como si fuera una especie de ideal barra dios, a los Superman tampoco ayuda prácticamente nada, así que pues ahí vamos, gente. Técnicamente eso sería todo lo que tengo que decir, no hay mucho más que decir de Taoba, de los Tao. A nivel general son una raza entre comillas nueva, ya tiene muchos años en el lore, pero siguen sin explorarla a fondo, explorarla. Sé que estos tipos tienen, como lo explico, una capacidad de vida muy pequeña, tanto es así que sus campeones tienen que directamente criogenizarlos para que después de un tiempo estos tipos puedan llegar, puedan volver a salir a pelear y así sucesivamente. Y de hecho, estos tipos tienen algo similar a lo que nosotros llamamos Gran Cruzada. Estos tipos lo llaman a la era de expansión o la esfera de expansión, básicamente. Eso es lo que sería su gran cruzada para ellos y para nosotros. Pero bueno, en fin, gente, creo que estoy delirando mucho y extendiendo esto de más, así que vamos a darle. Vamos a ver. La Pero misión prefiero a los parecía Zelda. sencilla. Solo debía adentrarse en las entrañas del monte Kanji para recuperar la piedra perdida de su maestro. O por lo menos él le dijo que se había perdido, pero ella sabía que esto era una mentira. Seguro lo dejó allí adrede para usarlo como una prueba para sus futuros alumnos. Y también porque le pareció una piedra muy bonita y realmente quería recuperarla. En los largos años de estudio, Osha Serra, la mujer que posteriormente sería conocida como Shadow Sun, había aprendido a nunca cuestionar los métodos de enseñanza de su maestro, el legendario Purtide, el héroe más grande concebido por la raza Tau, un guerrero tan inigualable que había asegurado victorias en batallas imposibles, expandido territorios en lugares nunca soñados y asegurado la formación de diferentes clanes que se volvieron los pilares de la supervivencia de su especie. Este hombre había A ver, no es por nada, gente, sé que hasta ahorita estamos iniciando, pero esta parte de aquí, este loco de aquí, esa armadura y todo lo que vemos en ese sentido me recuerda mucho a lo que son los Dreadnought y básicamente las armaduras Exterminador. Sí, sé que no son lo mismo, sé que cada facción tiene su estilo, pero básicamente me recuerda a eso, no sé qué puedo hacer. Literalmente me lo recuerda cada rato que veo esta cosa. En especial por ese azul, como es que tiene la A de ultramar. Bueno, sé que no es la A de ultramar, pero lo veo y es en plan de, me recuerda a los marines espaciales, me recuerda a los ultramarines. Eso me recuerda, gente. Bueno, sé que es un comentario espontáneo, pero ahí va. clanes que se volvieron los pilares de la supervivencia de su especie. Este hombre había decidido tomar a 3 alumnos, los 3 más grandes entre los suyos, para heredar sus conocimientos. Shadowson era uno de ellos, la más joven y la más subestimada por sus compañeros, todo por esas tontas pesadillas que tuvo la primera vez que llegó al monte Uy, Kanji. Rostros fantasmagóricos y susurros ininteligibles acechaban sus sueños. Nunca debió habérselo contado a los otros. A pesar de esto, ella había demostrado ser una cazadora paciente y habilidosa. Digo, logró vencer en intelecto las arañas árticas, cazó los linces de una oreja durante el invierno más mortal, acechó las legendarias mantis de fuego atrapándolas con sus manos desnudas, superando su imposible uh, tiempo de reacción. El propio Purity había dicho que ella era
impresionante. Por lo tanto, ¿por qué debía temerle esta prueba? Tomó sus cosas, juntó valor suficiente y se adentró a las entrañas del monte Kanji, siendo consumida por una oscuridad sobrenatural, tan profunda que se dice el velo entre el mundo de los vivos y los muertos desaparece. Shadowson vagó durante días en la oscuridad buscando la piedra. Digo, no era tonta, sabía que era una prueba de resistencia, paciencia y coraje, la piedra era lo de menos, pero aún así quería terminar cuanto antes. La cueva era tan oscura que parecía infinita. La humedad lo consumía todo. Sus pies estaban llenos de callos y cortadas de tanto caminar. Conseguir algo que tomar era fácil, pero el hambre la llegó a considerar arrancar el moho de las paredes para comérselo. Ouch. Sintió orgullo al saber que solo ella había sido sometida a esta prueba, pues ninguno de sus compañeros había presumido de superar algo así, y no existe fuerza en este universo que los hubiera detenido de hacerlo. Pero también sintió una gran injusticia. ¿Por qué? Porque, bueno, solo ella había sido sometida a esta prueba. En fin, los caminos de Purity son misteriosos. Al fin, luego de varios días, logró escuchar el fluir de un río. Si su maestro hubiera dejado una piedra, debía ser allí, o por lo menos le daría una buena pista. Se dio cuenta algo tarde que el ruido se hacía cada vez más y más fuerte. Ay, ay. Aunque se quedara quieta, había un río, sí, uno que corría en dirección a ella. Ay, no. Shadowson no tuvo tiempo para buscar refugio. Fue golpeada directamente por la fuerza de un río embravecido, empujada en la oscuridad contra las paredes de piedra filosa y fría, arrastrada por el suelo. Todo mientras sentía el agua llenar sus pulmones. La fuerza de la corriente amenazaba con arrancar sus extremidades. Uh, Desorientada, congelada, aterrorizada, sintió todo su cuerpo chocando con las piedras filosas, los cortes profundos, los golpes terribles, todo mientras su interior ardía sin parar. Cada posible saliente se volvía otra cuchilla que no paraba de cortar sus manos, llenas de herida y moretones, rodeada de su propia sangre, mantenida al borde de la inconsciencia por su propia fuerza de voluntad. En lo más profundo del monte Kanji, Shadowson esperó la muerte. La oscuridad la reclamó, pero la luz llegó en su rescate. Frente a ella, una figura se manifestó. A pesar de la fuerza de la corriente, esta criatura flotaba con tranquilidad ante ella. Se dio cuenta de sus múltiples brazos, cada uno sosteniendo un arma de inmenso poder. Su rostro era una máscara que reflejaba el de Shadowson, manteniéndose a pocos centímetros de ella. La criatura llevó una ánfora a los labios de Shadowson. Esta no tenía agua, sino aire, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo. Soy la comunidad de especies, dijo la criatura, llevando las palabras directamente a la mente de la moribunda Shadowson. Ella sintió la calidez y el amor que emanarían de una madre. Soy el destino, repitió. Shadowson, intentando volver en sí, desechó esta visión como un simple fantasma, su mente alucinando por la falta de oxígeno. La criatura le respondió que sí. A ver, irónicamente esto le caería bien al emperador de la humanidad, porque muchas de las cosas que estamos viendo, esos son argumentos que usa la religión para estar a favor de que sí o sí existe un Dios. No me voy a meter en ese tema, solo vamos a decir como tal el lore e historia de Warhammer 40.000. Y entonces el emperador básicamente siempre dice, pero ¿acaso no puede ser eso como tal una reacción biológica de algún tipo? Por ejemplo, de que si tú estás caminando y estás sordo, pero no porque tu oído no funcione, sino porque tu propia mente lo ha bloqueado por un trauma o por algo similar, lo cual hace que al momento de que tú pasar por ese momento tan catatónico, por decirlo de algún modo, termine generando una reacción en cadena dentro de tu propia psique personal, lo que equivale a que tu oído, por mera supervivencia y por básicamente querer mantenerse vivo tu propio cuerpo, termine quitando esa limitante que el mismo cuerpo se había autoimpuesto. Esto es lo que dice básicamente el emperador en el relato La Última Iglesia cuando habló con el loco que estaba en la última iglesia, lo cual es irónico porque el mismo tipo termina volviéndose un religioso y no de los malos, hablo de los buenos, un sacerdote bueno, buena onda, que hace su trabajo lo mejor que puede y termina volviéndose así más que nada es porque el emperador le dice, ¿lo ves? Yo soy la verdad y el camino. ¿Por qué te sigues resistiendo a mí? Y lo dice
usando sus poderes psíquicos para hacer básicamente el overpower tipo dorado de 4 metros que manipula el clima, deforma la realidad, hace que las máquinas obedezcan su voluntad y al mismo tiempo puede hacer, ejemplo, que todo el mundo está radioactivo, listo, él pone un pie, empieza a llover, la vida se rehace y al mismo tiempo está diciendo, yo he venido a salvarlos con su ejército de semidioses dorados. Claro, Dios, claro. Así que venga, pese a que el emperador dice que no es un dios, nunca será un dios, el tipo hace que todos le digan Dios. O sea, vale, es muy poderoso, pero compáralo con un humano no puede hacer todo eso. Para él, para un humano, una persona así solo puede ser comparable con un dios, algo que se sale fuera de este mundo. Así que el emperador oiga decir esto de esos Tao es en plan de, tal vez no deba dejarlos morir. Ah, esperen, ya estoy muriendo, no me puedo levantar de aquí. Así que sí, gente, me imagino al emperador ahí todo. Eh, ¿Qué dijo? Que los senos son malos. ¡A matar a los Tao! Literalmente me imagino a un custode haciendo eso. Literalmente me imagino, porque los custodes son muy exagerados, muy extremistas. Y de hecho no solo eso, también el propio imperio de la humanidad. Ejemplo, antes, aquí hay una parte que no sé si ustedes conozcan del imperio de la humanidad que se llama App humanos. Los App humanos son básicamente de humanos. Es ese, como se decía en el gótico antiguo, que se usaba en el imperio de la humanidad en el milenio 30, que era entre comillas casi su lenguaje universal, al mismo tiempo que la economía, pero ese es otro tema. Y entonces el emperador dijo eso es porque ellos eran básicos, ejemplo, no tienes 3 brazos, pero digamos que tienes unas uñas de gato o tienes unos colmillitos, no hay problema. Al mismo tiempo que tienes unos ojos como felinos. Sí, estoy hablando de furros, pero bueno, ese es otro lío. Y básicamente con eso pero del resto tienes tu cuerpo igual, o sea, ojos de gato, colmillos y garras, pero tienes tu cuerpo igual al de un humano. Ahí salen los humanos y si tú eres bueno, o al menos en el milenio 30, cuando estaba el emperador, podía ser del imperio sin importar qué, porque eras un humano al final del día. Un poquito alejado de la realidad, pero epa, si lograbas completar tu servicio militar, que creo que era de unos 10, 12 años en ese entonces, no, creo que era hasta 6, no estoy seguro. Y sobrevivías y todo, lo cual no era tan complicado considerando que estaban los 20 primarcas ahí junto a sus legiones y lo que tú hacías era básicamente apoyar, ser el auxiliar de la fuerza primaria de los marines espaciales. Eso hacía que, ¿cómo lo explico? Que tú puedes básicamente sobrevivir, no es que sea una garantía del 100%, pero sí casi de un 70-65% de éxito, lo cual no está tan mal. Y con eso, después, cuando tú ya terminabas tu chamba, te permitían vivir en el imperio de la humanidad como si fueras un humano más. No hay ningún problema. En el milenio 42 la cosa se fue de madre y como, pues, el milenio 42. Entonces ellos, en vez de decir que son de humanos, son humanos abominables. Y básicamente todo el tiempo han tenido un quilombo y básicamente todo el tiempo han tenido una rencilla bien brava los de la Inquisición en ese momento porque no saben exactamente qué hacer con estos. Algunos los tratan mejor, otros los tratan peor, pero es casi como tirar un dado al azar. Pero eso sí, debe ser casi un 100% humano, por un 80% humano, ¿no? Y no debes tener deformaciones muy graves. Ejemplo, que tu piel sea azul, ya está, te has corrompido o eres un humano mutante. Así que vete para allá, te vamos a tratar como un esclavo. Aquí los humanos son básicamente son casi como el Astra Militarum. Carne de cañón, pero pues que son mejor tratados que los humanos mutantes. Así que ahí va. Es casi como esto. El humano promedio está en vez de ser número verde, está en número amarillo. El humano está en número naranja, los mutantes ya son números rojos y ser un servidor ya está literalmente en el número negro.
el número de la muerte, gente. Así que ahí va. Bueno, eso era técnicamente lo que quería aclarar haciendo esta introspección en esta parte del video de Juntelo. Así que, bueno, ya debemos seguir, gente. De hecho, creo que voy a poner este overlay también en la miniatura, ahora que lo pienso. Ah, podría hacerlo nuevo, Y ¿por qué no? comparado con el cosmos, es verdad que no es nada, pero que incluso una semilla arrojada al viento puede florecer. Solo si ella, Shadowson, la hija de la esperanza, se lo permitía. Pronto las aguas se calmaron, dejando el adolorido pero aún vivo cuerpo de la chica flotando. La oscuridad era tal que los gusanos que brillaban en la cueva parecían estrellas infinitas rodeándola. Pudo observar con más claridad la figura del ser que la había salvado. Agradecida, Shadowson quiso devolverle el favor. ¿Qué podría hacer ella? La criatura, detenida ante lo que parecía el cosmos infinito, volteó a mirarla y le dijo: «Solo deseo existir, niña, antes de desaparecer en la nada». Shadowson logró salir con vida de aquel lugar, creyendo que esa criatura solo había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno y los golpes en su cabeza. Poco sabía que este sería el inicio de una historia que definiría por siempre no solo el futuro de los Tau en la galaxia, también el balance de poder de fuerzas cósmicas más allá de su comprensión. Esta fue la primera aparición. A ver. No es por nada, pero creo que aquí nos fuimos un poquito muy arriba. ¿A qué me refiero con irse muy, muy arriba? Realmente las fuerzas cósmicas sí tienen un balance, pese a que no lo parezca. Como el mismo emperador Junteleo dice, todos los dioses del caos son tan poderosos que se terminan contrarrestando. Lo mismo con el emperador. Si bien contra uno puede contra ellos, o sea, en un 1v1 puede, no puede contra los cuatro. Así que por eso es que últimamente los cuatro están en plan de nos matamos, pero si el emperador sale, ¡pángate! Contrarrestado, a no ser de que se vuelva el rey oscuro, ya es nuestro líder y todos vivimos y básicamente juegos de azar y mujerzuelas, técnicamente, en especial en el caso de Slanesh, pero pues bueno. Ahora, mientras esta cosa, Taoba, que es por lo que estoy viendo un ente disforme muy chingón, no termine ascendiendo a puesto de un dios del caos, solo que se queda en un candidato. Y un candidato es un dios menor. Y si es un dios menor, no puede destruir a los dioses del caos, lo cual hace que el nivel de poder se pueda desequilibrar, pero para nosotros, no para las fuerzas cósmicas que realmente gobiernan toda la galaxia. Sin mencionar que también hay un punto y aparte. Taoba, hasta donde sabemos, nos está ayudando a nosotros. No, bueno, a nosotros y a toda la especie que pueda básicamente servirle. Y con eso en mente, no nos está básicamente jodiendo. Y con eso ya dicho, es como si fuera una versión alternativa del emperador de la humanidad, lo cual tendría sentido porque la propia humanidad, al tener la conexión disforme que no tiene la raza Tau, termina alimentándola y al alimentarla y hacer esa aglomeración, termina generando algo conforme a algo que ya se ha visto. Un ejemplo de esto son los demonios de Korne, que son los más parecidos a lo que nosotros teníamos entendido porque era un demonio, o al menos hasta que llegó el anime y la cosa se fue desmadre, pero ese es otro punto y aparte. Así que sí, pero a no ser de que un dios del caos haga que un dios menor termine ayudándolo o básicamente dándole poder para que pueda acceder al trono del rey demonio, que esta cosa no lo saben muchos, pero el rey demonio es canon dentro de Warhammer 40.000. Pero para hacerlo, no debe ser un mortal, directamente tienes que ser un dios menor, categoría mínima, para que después de eso el dios disforme te pueda dar más poder y con eso te pueda ascender aún más que inclusive los grandes demonios. Hay un pequeño debate que por qué no se ha vuelto a usar este truco o este rango dentro de toda la comunidad y la respuesta es más fácil de lo que puede parecer en un principio y es esto. El problema con el rango rey demonio es que esos tipos son tan poderosos que ya literalmente incluso rivalizan con los dioses del caos. Si no estoy mal, el primer y último rey demonio que ha habido se pudo dar un tú a tú bien bravo contra Snitch y de hecho casi lo derrota. Así que por eso es que no se ha vuelto, los dioses del caos no han vuelto a usar a este tipo de, ¿cómo lo explico?
jerarquía dentro de sus filas. Y después ya tenemos casos especiales que son como los de Horus Lupercal, que creo que ese ya es un caso aparte, porque Horus Lupercal no era un rey demonio del caos. Él era literalmente el avatar de los cuatro dioses del caos, lo cual lo eleva inclusive muy por encima. Si tuviera que comparar a un rey demonio de la disformidad, sería muy similar a lo que sería Berechnik, si no estoy mal, eh, Berechnik, no, ese es el nombre de la santa de este canal. Ah, hay una espada que es la de Abaddon, que no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, pero básicamente el tipo era tan roto porque era el demonio del primer asesinato, el demonio que está destinado a matar al emperador, que el mismo emperador tuvo que básicamente dejarse atravesar en un punto, convertirlo en una espada, dárselo a un custode y que el custode se pirara al extremo de la galaxia. Y con eso en mente, y esa espada es básicamente un demonio. Pero esa espada, al mismo tiempo, al momento de estar en su verdadera forma, fue capaz de incluso poner en problemas y casi matar al emperador de la humanidad. Así que si nos queremos hacer una idea más o menos, repito, más o menos, de qué nivel se necesita para ser un candidato a un rey demonio, y no hablo de los cuatro, no, solo un rey demonio de un dios del caos, es directamente tener el nivel para poder poner en aprietos al emperador de la humanidad del milenio 30, aclaro, porque en el milenio 42 es mucho más poderoso que en el milenio 30, y de hecho creo que fue en el milenio 31 cuando surgió todo el tema herejía de Horus, así que, o bueno, cuando el emperador y Horus tuvieron esa pelea. Así que venga, con eso aclarado, creo que ya es hora de seguir. Esos símbolos y cosas arcanas, de hecho, me recuerdan en Star Wars ahora que lo pienso con el tema madre, padre, Un hijo. candidato para un nuevo dios, Tao Ba, la diosa del bien supremo de los Tao, cuya existencia es extremadamente polémica para muchos, especialmente para los suyos. Verás, cuando la raza Tao fue unificada y comenzó a recorrer las estrellas, lo hicieron bajo una ideología conocida como el Tao Ba, que significa literalmente el bien supremo. Para resumir, esto nos dicta que toda raza sintiente tiene derecho a existir, que el universo es un lugar lo suficientemente grande para todos y que cada individuo, sea Tao o no, debe dar todo de sí para apoyar a esta gran comunidad, a este gran bien supremo. Es solo un resumen, pero creo que te das una idea. El Tao Ba nunca fue pensado como una religión o una doctrina sobrenatural. Es más una ideología, un pensamiento filosófico. Pues si algo dejaron muy en claro los Tao al principio de su viaje espacial, es que tales cosas como los dioses, fantasmas o demonios no existen. Son una sociedad fervientemente atea, viendo cualquier acto aparentemente sobrenatural como algo que simplemente carece de una explicación en ese momento, pero que pronto se le podrá encontrar una, o directamente lo ignoran. Normalmente pensar así en el universo de Warhammer 40.000 es invitar a los problemas, pero de hecho los Tau lo tenían extrañamente fácil en cuanto al tema de la disformidad. Verás, las almas de los Tau, si bien están ligadas a la disformidad como todas las demás, no son la gran cosa, son muy pequeñitas. Algunos demonios incluso son incapaces de verlas, por lo que pasan completamente desapercibidos. No tienen el gen psíquico, por lo que no existe este tipo de criaturas entre los suyos. Sus pensamientos en la disformidad tampoco suelen tener demasiado poder, por lo que ellos solos no alimentan a ningún demonio, entidad, ni nada por el estilo. Por todas estas cosas, más un estilo de vida extremadamente rígido, dejando de lado cualquier tipo de apertura para las tentaciones del caos, hace que los Tau no sean muy apetitosos ni para demonios ni para los dioses. Aunque ya veremos si eso cambia en un futuro. Por lo que, si Sí. es por su lado, realmente no tienen mucho que temer a la disformidad. Pero la ideología del bien supremo dicta que deben aceptar en sus filas a toda raza inteligente que comprende esta verdad y quiera seguirla, no reemplazando ninguna religión, por cierto. Por lo que de esta manera consiguen aliados de todo tipo, humanos incluidos, que siguen rezándole al emperador, pero que también practican el bien supremo.
múltiples razas que sí tienen una influencia más presente dentro de la disformidad. Y aunque a ellos también se les enseña que el bien supremo no es algo que adorar, esto no ha evitado que estas especies aliadas vean al bien supremo como una figura divina, un salvador que traerá la verdadera paz a la galaxia, lentamente dando forma a una entidad que no para de ganar fuerza, naciendo así Taobá, la diosa del bien supremo. En cuanto a lo que parece ser su manifestación física, sabemos lo siguiente. Se suele representar a sí misma como una criatura femenina que tiene 5 dedos y muchos brazos. Tiene un vago parecido con un Tao de la casta etérea y lleva una máscara sin rasgos. Parece ser benevolente, para variar. Como mencioné, tiene muchos brazos cuyas manos tienen formas diferentes. Esto incluye a los Tao, humanos, Krut, los Nikazar y los Charpactin, entre básicamente todas las especies que forman parte del bien supremo. Sostiene espadas, cornucopias, púas, conchas, un ánfora, un escudo con broquel o parches Wow. de luz parpadeante. El rostro de la diosa, sin embargo, no es más que carne pálida que carece de rasgos. El siguiente gran encuentro con Tao Ba fue durante la cuarta esfera de expansión. Cada cierto tiempo los Tao reúnen una armada lo suficientemente grande para conquistar nuevos territorios. A esto se les llama esfera de expansión de dominio. Y pues llegó la cuarta, pero esta era especial. El gran genio Tao llamado Kabuto había creado el módulo de deslizamiento AL-38. Verás, los Tao tenían problemas al no poder moverse por la galaxia más rápido que la velocidad de la luz a diferencia de las otras especies. Por lo tanto, decidieron realizar ingeniería inversa en la tecnología imperial y muchas otras cosas más para crear una forma de superar este problema. El resultado fue el módulo de deslizamiento AL-38. Esta maravilla crea una burbuja de antimateria alrededor de la nave y le permite deslizarse en la tela de la realidad, es decir, un viaje disforme como Dios manda. Los experimentos a pequeña escala funcionaron muy bien. Lo que antes era un viaje de varias semanas se convirtió en uno de un par de días. Así que los etéreos, los jefes Tau, ordenaron que toda la cuarta esfera de expansión, con sus cientos y cientos de naves, realizaran al mismo tiempo un salto disforme. Por Eso mucho no que va a Kabuto terminar bien. intentó detenerlos, el salto se llevó a cabo, desgarrando la propia realidad y abriendo un portal hacia la disformidad que arrasó a toda la cuarta esfera de expansión al infierno. La flota Idiotas. devastada había estado atrapada allí durante años, aunque siendo tiempo disforme pudieron haber sido siglos, y estaban sufriendo ataques de demonios quienes lograron eliminar 3/4 partes de la flota. Todo parecía perdido, pero durante la apertura de la gran cicatrix maledita, Gente, esto explica por qué el Imperio no se alía con Basora Seno. La única excepción, el Dars. ¿Por qué? Porque sus waifus son buenas. Perdón, perdón. Ya, en serio. A ver, esto explica por qué la humanidad es imbécil. Ser imbécil es para todas las formas de vida humanoides. No importa si son senos, no importa si son humanos. Todas las razas van a tener su momento en la que dirán, hemos sido imbéciles. Hasta los primarcas tuvieron su momento. ¿Cuál fue ese momento? Lion, Sanguinius, Gilliman, haremos segundo imperio. Así que sí, gente. Me creo completamente que hayan tenido su momento de estupidez barra idiotez en esta parte. Es que todos nos va a llegar. O peor aún, cuando ya son la humanidad. Haremos literalmente una waifu tiránida. ¿Qué es lo que puede salir mal? Y le daremos la capacidad de destruir toda la galaxia. Y que tenga su propia mente enjambre. Ahora, se le da al emperador. No. Ay, Dios. Seguimos. Dictum, los desesperados sobrevivientes Tao vieron lo imposible. Una entidad de proporciones cósmicas, de múltiples brazos, se presentó ante ellos. Tomándolos con delicadeza, los arrojó fuera de la grieta llamado Atolón Nemiar. Salvándolos de la locura y con su inmenso poder, creó el Nexo de las Estrellas en el proceso, un portal que conecta al Imperio Tau con este nuevo territorio listo para conquistar.
La aparición de la diosa hizo que las especies auxiliares, así llaman a las razas que seguían al bien supremo, Ah, no está comenzaran mal. a adorar abiertamente a Tao Ba, pero llenó a los Tao de la Cuarta con disgusto y consternación, creyendo que los auxiliares eran responsables de que la Cuarta fuera atacada por los demonios y de la creación de Tao Ba, que Ay, pensaba Dios. era una corrupción del bien supremo. Los Tao de la flota se volvieron contra sus aliados, comenzando una campaña de exterminio, ya que los Tao sobrevivientes de la Cuarta Esfera creían que la muerte de los auxiliares también mataría a Tao Ba. El ataque finalmente terminó cuando la comandante Shadowson y la Quinta Esfera de Expansión aparecieron dentro del atolón de Miar más de 10 años después del desastre. Con la Cuarta ahora bajo el mando de la Quinta, se detuvo la masacre de auxiliares, permitiendo sin darse cuenta que el culto de Tao Ba se expandiera. Llegó a los mundos del Imperio Tao en el atolón, donde se construyeron templos dedicados a la diosa. Aunque los Tao todavía no la adoraban, algunos comenzaron a ver a la diosa en sus sueños. Para entonces el encuentro de Shadowson con Tao Ba se había desvanecido de su mente, y esta pobre tipa estaba pasando por un mal momento. Pirtite había muerto. Uno de sus compañeros y rivales, Oshoba, el comandante Farsight, había traicionado a los Tao. Ella estuvo criogenizada por mucho tiempo, un método para alargar su vida solo despertándola en los momentos de mayor necesidad. Con la apertura de la Cicatrix Maledictum, el fracaso que fue el salto de la Cuarta Esfera de Expansión, el aumento de poder de las otras razas y la división entre su gente, Shadowson se había convertido en la última esperanza, una luz que se negaba a desaparecer ante la enorme oscuridad de un universo cruel e inclemente. Muchos la amaban, varios la adoraban. Su habilidad fue puesta a prueba cuando la Guardia de la Muerte del señor Horatius Glurtosk invadieron el atolón. Mientras luchaba en Pekun, vio uno de los templos de la diosa que tenía una estatua de Tao Ba. La visión hizo que Shadowson recordara en parte lo que había pasado en el monte Kanji. Alterada, destruyó la estatua. Luego ordenó a la casta de la tierra del atolón que comenzara a derribar todos los templos de Tao Ba que encontrasen. Sin embargo, a medida que la invasión de la Guardia de la Muerte avanzaba y se acercaba al nexo estelar, no importaba lo que intentasen, los enemigos no paraban su lento pero mortal avance. Vio a varios grandes guerreros, pilotos y amigos sacrificar sus vidas, inmolándose contra el enemigo cuando notaban los síntomas de las plagas que arrastraban, prefiriendo morir antes de infectar a sus compañeros. Shadowson dirigió un ataque contra la nave insignia de Glurstosk, el Nephilim, con la esperanza de inutilizarla o destruirla antes de que la nave de guerra pudiera ingresar al nexo. Varios auxiliares se unieron a ella y durante el ataque de abordaje, Shadowson los vio cantando a Tao Ba e invocando el poder de la diosa. Incrédula, vio a los marines de plaga retroceder, la infección ser detenida, enfermedades siendo sanadas. Ni las balas, ni las cuchillas, ni las más terribles de sus trampas fueron capaces de sacarles un solo gesto de dolor a esos marines del caos, pero la oración de los creyentes realmente los lastimaba. Ordenó entonces que siguieran, más fuerte, más alto, para que todo marine de plaga los escuchase. Tao Ba nos protege, Tao Ba escucha nuestras plegarias, Tao Ba vela por nosotros, Tao Ba escucha nuestras plegarias, Tao Ba nos protege. Las oraciones hechas por los creyentes de Tao Ba les dio el tiempo suficiente para escapar hacia el portal conocido como el Nexo Estelar. Las visiones orientadas del hechicero del caos, Diminus Turglade, había cambiado de repente y ahora creía que entrar al Nexo Estelar haría que la Guardia de la Muerte quedara atrapada dentro de la disformidad. Gulstos se negó a escuchar y este provocó una división dentro de sus fuerzas. La mayor parte de la flota del Señor del Caos seguiría a Turglade, marchándose en retirada, mientras que el Nephilim y otras dos naves de guerra ignorarían las advertencias y se detendrían al nexo. ¿Qué clase de seguidor de un dios le temería a la disformidad? Esos son sus dominios. Allí vive el Señor de todas las plagas. Su poder y marea siempre los ha beneficiado. Que vengan los demonios, que vengan las moscas a darse un festín con la carne pútrida de sus víctimas. Pero en lugar de una horda de colmillos o un bosque putrefacto, se encontraron con luz. Una luz pura de enorme belleza que dio pie a una figura tan grande como un sistema solar. Había algo ahí, entre los remolinos, una entidad enorme, con una constitución tan parecida a la de un Tao como la de un humano, pero con demasiados brazos. Glurstork lo vio
y solo pudo decir: ¿qué eres? La criatura lo miró, sin ojos, directamente al alma y le respondió: soy la diosa Taoba. Ok, vamos a pausar un minuto aquí y tengo que decir esto. En ese caso, se podría decir que si bien ya tiene una conciencia, verdaderamente no ha tenido su segundo como tal despertar realmente, solo tiene como tal su corazón latiendo en todo lo que es la disformidad, o al menos por lo que yo estoy logrando entender, dentro de lo que son los dioses del caos y al mismo tiempo toda la mitología Warhammer junto con lo que son los Tao. En ese caso, si bien eso es cierto, significa que en este momento justo es cuando acaba de despertar, lo que, como explico, descarta la teoría de que pueda ser un quinto dios del caos. ¿Y por qué lo descarto directamente? Todos los dioses del caos nacen siendo ya dioses del caos y tuvieron su momento prime en el cual eran más poderosos que los otros dioses. Ejemplo, Corne, si no estoy mal, cuando hubo todo el tema de la violencia en los humanos, que fue casi la Edad Media. Al mismo tiempo, un poco después, cuando salió el tema de la magia y demás, fue Snitch. Y luego con el tema de la plaga negra, plaga bubónica, toda la mierda. Entonces, pues Nurgle. Y después Slanesh fue justo en el momento de su nacimiento. Así que, ¿cómo lo explico? Directamente cuando hablamos de los dioses del caos, tienen que nacer ya sí o sí con ese nivel de poder. Ahora, que Taoba pueda ser muy poderosa, obviamente no se le niega nada. Pero si lo comparo o la comparo en este caso con lo que son, por ejemplo, los tiránidos que pueden inclusive de comer, ya se ha visto comer literalmente a fantasmas y cosas del, del Inmaterium, junto al mismo emperador o los dioses del caos, per se directamente me la veo muy, muy corta. A lo máximo que le puedo aspirar a hacer es que sea una diosa menor del caos, nivel medio, tirando a alto. Eso era, gente. Ahora seguimos con el video. A ver, el video me está pareciendo, la verdad, un poquito pesado, pero ahí va. No es algo grave. ¡No! Gritó Es lore. Gluskok. Estos Tau no tienen dioses. Pero sus aliados sí, respondió la entidad. Las manos del dios sujetaron con fuerza la nave de Gluskok, como si fuera un simple juguete. Lo mantuvo quieto, incapaz de alcanzar jamás su destino. Lo único que se escuchó del gran guerrero fueron sus gritos desesperados de dolor y locura, mientras su mente se desmoronaba en la nada de la disformidad. Shadowson recordó su encuentro con Taoba, bajo el monte Kanji en Dalit, como la diosa le había salvado. Luego se enteró de la derrota de la Guardia de la Muerte y de que sus naves de guerra, que habían entrado en el nexo estelar, probablemente ahora estaban atrapadas en la disformidad. Todo esto llevó a Shadowson a decirle de inmediato a la casta de la Tierra que detuvieran la destrucción de los templos de Taoba. Finalmente, Shadowson y el Consejo Etéreo detuvieron la masacre de auxiliares de la Cuarta Esfera de Expansión, castigando y luego reeducando a los líderes antes de reaceptarlos de nuevo en la sociedad. Aparentemente, esta disciplina que antaño había resuelto tantos problemas no funcionó. Por el contrario, radicalizó a varios comandantes para volverse aún más sanguinarios contra los auxiliares. Cabe destacar que el comandante Farsight, rival de Shadowson, también presenció una aparición de Taoba cuando fue noqueado al lado de un motor disforme dentro de un pecio imperial. En su visión se vio a sí mismo transformado en una efigie de cera rodeado de velas. Alrededor se alzó un círculo de rostros humanos a contraluz cuya tenue luz ámbar los volvía grotescos. Cantaban el nombre del bien supremo una y otra vez. Uno de ellos tenía el torso desnudo, con la imagen de una deidad sin rostro y muchos brazos tallada en una serie de cicatrices irregulares. El destino del alma de Farsight es incierto, pues tanto Corne, el dios de la sangre, como Sinch, el señor del cambio, desean reclamarlo como un campeón. Uy. Por lo visto, existe otra alternativa para el gran héroe: salvación o condenación final. Solo el tiempo lo dirá. La existencia de esta criatura ha traído un gran dilema para toda la especie Tau. Shadowson y varios etéreos consideran la idea de dejar a esta entidad vivir, expandirse para funcionar como una fuerza que los ayude a luchar contra la disformidad.
Algunos incluso hablan sobre la posibilidad de crear santos, como lo hace el imperio. Otros ven esto como la más absoluta blasfemia, un escupitajo en la cara de lo que realmente significa el bien supremo, y ver que varios líderes están a favor de una entidad sobrenatural los repugna a más no poder. No lo Mientras imagino. más templos se alzan a favor de esta diosa, más Tao exigen la separación de las otras razas, su eliminación incluso. Ni siquiera la formación de los enclaves Farsight había generado tal división entre los suyos. ¿Aceptarán a este dios benevolente como guía espiritual? ¿Será este el inicio de una guerra civil religiosa Tao? Es lo más ¿Una probable. apostasía del bien supremo incluso? Nah, no creo Solo el tanto. tiempo lo dirá. Mientras ellos discuten, Tao Ba sigue creciendo, fortaleciéndose con cada nuevo aliado que ingresa a las filas del imperio. Y quizás, con suficiente tiempo, crezca para reclamar un lugar en el panteón como un nuevo y radiante dios. Creo que se fue muy arriba Juntelo en esta ocasión, porque al menos yo de lo que conozco, directamente no creo o veo imposible que Taoba se vuelva como tal una quinta dios del caos. Sin mencionar porque también está el tema de la profecía del Rey Oscuro, lo cual básicamente invalida lo que es ya la ascensión de esa persona a un dios del caos, porque el Rey Oscuro es sí o sí algo que va a pasar, algo que el mismo emperador batalla todo el tiempo para que no termine pasando. Pero bueno, eso sería todo, gente. Espero que les haya gustado el video. Que tengan buen día, tarde o noche, sea cuando sea que estén viendo este video. El video informativo estuvo un poquito pesado ya a la última parte, lo cual normalmente no me pasa es a la inversa. Siempre inicia un poco calmado, luego se va mejorando y ya al final es lo mejorcito. Aquí en la última parte se me hizo un tantito como tal muy buscado, pero pues bueno, es Warhammer, siempre se va a necesitar dar esos pequeños detalles para que toda la información sea completamente acertada. Así que venga, am, ahí está, tal vez que si hubiera puesto una canción un poquito más movida lo hubiera hecho un poco más llevable, pero pues, repito, mi opinión, no es nada, no es básicamente la verdad absoluta ni nada, como dije, mi opinión. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no quiero que después venga una persona y diga, pero es que Juntelo, pues que la otra, así que ahí vamos, ahí va. Bueno, gente, ah, sin nada más que decir, nos vemos y gracias Juntelo por poder seguir subiendo videos al canal y por favor sube videos más seguido que ya vamos un mes sin ti. Lo cual no soy quien para decirlo, que estuve casi 3 años retirado, pero ahí va. Chao.